Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, pues traemos a Bandmate de la mano de Alexi, que patrocina esta reacción. La canción es Moratorium y incluye un solo de Kanami. Así que bueno, esto apunta a una pieza explosiva. Si combinamos la intensidad, ¿no? El rock que suele traernos Bandmate y si encima vemos aquí en pantalla que Kanami está ahí para hacer Dándolo todo. dándolo todo, haciendo un solo, yo ya estoy a full con esto. Así que, bueno, No sé si ponerme el sombrero porque va a salir volando rápido. pues si tiene que salir volando, tendrá que salir volando. Así que Así que nada, esto solamente puede ir a mejor. La alineación la conocemos, así que nada, vamos a disfrutar y luego ya vamos analizando la canción, la letra y todo lo que haga falta. Así que amigos, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Bandmate. Bueno, lo primero de todo, vamos aquí a hablar del solo, porque esto es dejarse llevar, ¿verdad? Estaba ahí sintiéndolo, lo que le iba viniendo, lo que le salía del corazón tocar, con mucha alma, mucho sentimiento, mucho feeling y, bueno, muy blusero el solo, ¿vale? Con así, rock mezclado con blues, a mí me ha gustado porque se ha basado precisamente en eso, en sentir la música y eso le ha llegado. Aparte me ha hecho mucha gracia tener a todas las del grupo ahí. Mico por detrás haciendo. Sí, sí, sí. Aplaudiendo, Misa atendiendo con expectación y cuando se ha inclinado con la guitarra que estaba mirando hacia atrás, todas, ¡Hola! Me encanta el buen rollo que hay en este grupo. La química Sí. es palpable y bueno, eso se refleja. A mí cuando se ha puesto a hacer eso me ha venido un flashazo, que además ayer cuando terminamos de grabar, me fui al salón de mi casa y estaba mi hija viendo Regreso al Futuro. Ujú. Y estaba justo el momento en el que Michael J. Fox está tocando el Johnny B. Good.
Y empieza a emocionarse ahí con la guitarra y se quedan todos aquí. ¿Pero este qué hace? Pues me ha recordado mucho este, este solo a ese momento. Lo que Sí, pasa es que sí. no se ha puesto ahí a restregarse por el suelo, pero Precisamente en esa película de Regreso al Futuro, el que toca la guitarra o es Steve Vai o es el que asesoró a, al Ralph Macchio para que tocara, no, a Michael J. Fox para que a Michael tocara. J. Fox, sí, Aunque también sí. trabajó con Ralph Macchio, pero eso fue en Cruce de Caminos. Otra película también Otra, sí. Ese duelo impresionante. de guitarra, Bueno, vamos. y es rarísimo ver a Steve Vai con una Jackson, con una guitarra Jackson. Claro, después llegó Ibáñez y dijo, Takata, yo te patrocino. Así que bueno, fantástico. Esto es... Me encanta el ambiente de concierto, además la sonoridad es de una sala que no tiene que ser demasiado grande, pero... El escenario tampoco es muy grande, ¿eh? No, no, Todo hay que pero, decirlo. pero eso también le da una cierta magia del momento, ¿sabes? Y bueno, se siente. Yo he sentido la conexión con Kanami cuando estaba haciendo el solo y la gente Sí, sí. también lo sentía, ¿no? Incluso fuera ya de bromas de que le hacían así los gestos de saludarle y demás, cuando empezaba, la forma en la que sus compañeras miraban a Kanami era de profundo respeto, Respeto, hombre, claro. ¿sabes? Entonces, De decir, qué suerte tenemos de que esta mujer esté aquí con nosotras, haciendo eso que está haciendo. que tú imagínate el papel de Kanami cuando dice, entró en una banda y ahora la que tiene que ser guitarrista rítmica no sabe tocar la guitarra. No pasa nada, yo te enseño. Es decir, podría decir, yo me voy a otro sitio, ¿no? Claro, efectivamente. Dice, No, no, aquí, pero ha tenido el compromiso de enseñarla y como la ha enseñado. sí, 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 sí. Y también creo que también ha enseñado a tocar el teclado a Saiki. Es decir, Kanami está aquí para, como se dice en España, tanto para un roto como para un descosido. Además, de verdad. ¿Qué quiere decir para lo que haga falta? Bueno, pues ahora sí, terminando su solo, empezamos la canción. Así que preparados, que vamos. Me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Aunque no sea la mejor calidad de imagen del mundo,
sí nos ofrece una perspectiva que no habíamos tenido hasta el momento. Lo estamos viendo con los ojos del espectador de segunda fila, ¿vale? Sí, eso sí. Porque hay gente delante, segunda fila, yo creo más o menos, y se ve girando hacia un lado y hacia otro, así, paneando la cámara, y estamos con los ojos como nosotros estaríamos, mirando de un lado para otro, fijándonos en cada uno de los músicos. Bueno, quería poner un poquito de contexto en lo que sería esta canción, que, bueno, como suele ser habitual en el rock, es tonalidad, tonalidad menor, bueno, acentúa mucho lo que quieren expresar, que es un conflicto emocional, que la letra es una súplica de pausa, de espacio para respirar en medio del caos. Así que nada, es una mezcla de energía contenida y un poco de drama, de angustia. Y me gusta porque, por un lado, la música te tiene así en tensión con la base rítmica, ya sabes, muy compacta gracias a Misa y a Kane, como suele ser habitual, y Saiki está totalmente entregada, como siempre, a su Sí. interpretación vocal. Además está bailando ahí y todo. Claro, claro. Lo único que esto es de hace tiempo, se ven solamente por cómo van vestidas. Hemos ido viendo a lo largo de los años la evolución de cómo se iban vistiendo y sabemos por eso más o menos la época, sabemos que es del principio casi. Y, y claro, tienen ahí los monitores con los que se escuchan, pero siempre no es lo mejor del mundo. Entonces, para los cantantes esto es muy exigente a nivel vocal porque normalmente te hace forzar la voz porque tú mismo no te escuchas. Y cuando Ya, ya llegaron los in-ears, ya es otro mundo distinto. Porque ya, claro, se acabó el problema. eso ha hecho que un montón de cantantes tengan una carrera mucho más larga, y no se tengan que retirar antes de tiempo por desgaste de las cuerdas vocales que te crean nódulos, te tienes que operar y Sí, claro, claro. es una historia increíble. Así que nada, por Solo cierto, hay una cosa que me está rayando un poco, dime, dime, dime. que son las luces ultravioletas, esas los focos esos morados, Claro. que cada vez que lo ponen parece que estás viendo aquí en 3 dimensiones sin las gafas. Por un momento, cuando se ponía así en tonos rosas y rojo, parecía la visión de Depredador, ¿no? Eh, Era como... de los Yautja. Sí, sí. No, tiene sentido tener en cuenta que el cómo capta la luz las cámaras de vídeo de entonces no son como las de ahora, Claro, claro, ¿no? y tener en cuenta que a lo mejor nosotros estamos viendo una tonalidad más azul o más violeta, pero lo que ve el espectador no era realmente así. Claro, pues es como en las discotecas cuando ponían las luces ahí que te brillaban los dientes y pues imagino que serían esas luces, pero claro, Claro, verlo a través de la cámara claro, claro, claro. es un poco molesto. Sí. Am, bueno, hay una cosa que quería comentar y es, o la gente se preguntará, ¿por qué un solo al principio de la canción? ¿No? Como diciendo, es un solo y después aparte un eco de la canción, como si fueran dos cosas diferentes. Pues fíjate que es lo que te digo yo, que si la letra tiene ese contenido que hemos dicho anteriormente, yo creo que el solo no rompe la canción, sino que es como un puente, ¿vale? Es como una introducción a lo que viene después, ¿vale? Yo creo que tiene sentido a nivel narrativo musical. Bueno, me lo ponéis en comentarios si, si no estáis de acuerdo. Ya estoy tirándome un triple, pero bueno, como siempre. Bueno, pues vamos a continuar, que ya queda poquito. Es que se nos está pasando esto rapidísimo.
Además, habría que ver dónde es esto, ¿no? Porque termina diciendo thank you, no arigato. Así que Pues lo puede ser mismo alguna gira lo mismo son sus que hayan hecho por... primera gira fuera, ¿no? Bueno, le damos un poquito así de repaso a lo que ha hecho cada una. Venga, David, batería, Akane, ¿qué te ha parecido? Acá en su línea. Muy contundente, muy solvente y no se ha prodigado mucho, porque la canción tampoco es muy rápida, como otras que hemos escuchado alguna vez, pero la verdad que ha estado de 10 como siempre. Sí, Lo bueno, malo es que con el sonido, la calidad del sonido se perdía ahí un poco. ya, pero bueno, como decía, esto es un punto de vista diferente de ver un concierto de Band Maid. A ver, Akane, ¿sabes lo que pasa? Que se ha ceñido, digamos, a una actuación rítmica sólida, pero matizada. Es decir, no ha habido ninguna extravagancia técnica a la hora de tocar la batería y por eso se ha hecho notar menos, pero la contundencia, el ritmo sólido, todo eso estaba ahí. Me encanta cómo usa los platos. Sí, Acá mm, tiene una forma de alternar entre el hi-hat, ¿no? Y los crashes en los diferentes platos abiertos. Realmente me gusta mucho porque hace las cosas de manera precisa, pero sutil a la vez, tío. No sé cómo sí. decirlo. Y tiene un control del tempo que nunca se desboca, siempre firme, se Sí. mantiene siempre cohesionada con el bajo, en fin, muy bien. Además ya lo vimos en el vídeo ese que hicieron intimista, que cantaba Miku, que no hacía nada más que mirarse, que decía yo, "Pues, se está aburriendo porque no le da chicha a a la batería, pero no, no. Ahí la tienes. Hay veces que es más difícil tocar pausado que Sí, rápido, claro, efectivamente, ¿eh? Sobre todo porque, si te gusta tocar rápido. claro, Tocar no, despacio, dices, me aburro, como Homer, todo tiene sus matices. Oye, por cierto, efectivamente. a Misa la he visto súper metida en su papel. Estaba ahí a la izquierda del escenario desde el punto de vista del espectador. Me ha encantado la parte del slap. Em, Creo que, bueno, es que ha tenido tres, digamos, ha usado tres técnicas. Ha usado slap, ha usado el fingerstyle, ¿vale? Impecable. Y con Púa, cuando metían mucha caña, cuando iban muy rápidos, de hecho se ha puesto ahí flexionada, mirando hacia abajo, Sí, sí. diciendo, este es mi momento y voy a tope, ¿sabes? Uy, ya le estaba dando yo otra vez. Y era su momento y estaba súper concentrada a ver si la pillo por aquí. Hay un momento en la que la veía casi eh, a la altura de casi del suelo. Mira, aquí se agachaba y empezaba ahí a tocar con púa súper rápido. Así que nada, genial. Em, Además que como la hemos visto que está descalza, sí, ya me vas a pegar la... A ver si le va a pegar un calambrazo, se va a quedar yo, ahí tiesa. a mí me tiene siempre muy preocupado Misa con el tema de ir descalza por el escenario. Pero bueno, es su forma de entender la música, ¿no? Y de sentirlo. También tiene que ser curioso porque al estar descalza, todas las vibraciones musicales las tiene que notar en todo el cuerpo. Sí, bueno, eso Tiene, tiene lo mismo lo hace por eso, ¿eh? no lo sé, lo mismo siente más la música, así. Desaiki, ¿qué te ha parecido cómo ha cantado aquí eh, la vocalista? Pues también, igual que como de costumbre, nos tiene mal acostumbrados. Ujú. Y, y la verdad que siempre cumple. Yo creo que no ha habido todavía ningún vídeo que no haya cumplido. Claro. A mí lo que me ha gustado de esta canción, David, son los matices vocales, ¿vale? Porque era intensa, emocional, pero controlada, ¿vale? Después suena real de lo que cuenta, no suena sobreactuada.
Y en cuanto a la respiración y demás, y el fraseo, cada línea que cantaba tenía intención. No hay notas al azar. No es de estos cantantes que quieren lucirse por lucirse, sino ella cantaba lo que tocaba y lo que necesitaba. La canción creo que está muy bien construida en lo que es la melodía de la voz, así Sí. que genial. Y, Eh, y nada más que animando al público a que cantara, ¿eh? y es una frontwoman tremenda, tiene una conexión con la gente que es palpable. Miku, nuestra Miku, que la vimos el otro día en ese proyecto paralelo. eh, Sí, y bueno, muy de Barbie, la vimos. sí, la vimos muy de Barbie, sí, sí. Y aquí es, Pues, pues Miku aquí debía de llevar poco tocando la guitarra, porque viendo, como has dicho tú antes, cómo van vestidas, que sería, no al principio del todo como vimos el otro día el vídeo, a ver, voy a porque fijarme iban en que, todos con la... sí, además ya empieza a usar la marca que lleva ahora, empieza ya a usar esa marca, pero todavía no es, espérate, tengo que verla de frente, es que si no la veo de frente la guitarra, no sé si es la suya personalizada o no. No parece la personalizada, pero sí usa ya me tiene en duda, porque parece que es. Por lo menos la marca es. Así que bueno, yo digo que llevan, es más cercano al principio que a la actualidad, pero sí ya lleva un tiempo. Lo suficiente como para sentirse con confianza de tocar. Sí, claro, de estar tocando la guitarra, efectivamente. Claro. De hecho, Pero claro, sí, dime. yo creo que teniendo el profesor a Kanami, lo mismo en un mes Me- estaba tocando la guitarra ya, ¿eh? eso ya es un curso intensivo. Esto es, Claro, claro, porque lo es mismo una, en un mes. claro, es una masterclass. Em, ¿Sabes qué me gusta? Que aporta fuerza, pero sin saturar. Y otra cosa que me gusta de Miku es que sus coros agregan como una dimensión más emocional. Enriquece. Enriquece porque contrasta con la voz de Saiki, pero le va añadiendo capas que refuerzan ese dramatismo del estribillo, sobre todo. Sí. Así que muy bien, muy bien. Bueno, bueno, ya hemos hablado antes de Kanami, que bueno, es riff potentes, expresivos, hay mucha intención en lo que toca, es muy inteligente a la hora de usar los silencios, ¿vale? Y mucha clase con los efectos que utiliza con la guitarra. Y a mí me ha gustado mucho la atmósfera que ha construido con su guitarra, así que muy bien. Una canción de sobresaliente. Me gustaría ver esta canción en otros escenarios y tal vez con un Con sonido. mejor calidad de Sí, sonido. pero bueno, lo que te decía, esto es interesante por el punto de vista, ¿no? Del espectador me ha parecido muy, muy guay el ir paneando de un lado a otro la cámara y es como si yo estuviera aquí viendo lo que pasa. Mira, has pillado a la pobre Saiki ahí que parece se va a echar a llorar. Aquí mejor, ¿no? Aquí mejor. Y aquí Ahí, ritmos que ahí es mejor. mejor, ahí es Vale, mejor. vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, pues amigos, espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. Así que si os gusta, pues un like se agradece. Em, Suscríbete si no lo has hecho. Clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Ya sabes que hay dos formas de poder apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que vais a pasar por la pantalla, en el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 subimos material extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como nos ha traído el buen amigo de Alexi. Y bueno, pues dependiendo del Patreon tendréis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Estamos estudiando ampliarlo, ¿vale? Que te veo las intenciones, a No, no, 8. no, no iba a decir, ahora no iba a decir No, nada. pero bueno, o sea, Eso que nos lo digan ellos si quieren que ampliemos. como nos lo han comentado, que si vamos a ampliarlo, no, o sea, estamos ahí estudiándolo. Eh, Luego, los enlaces para hacerte tanto miembro del canal como Patreon están abajo en la información de la reacción.
Y si veis una publicidad que salta de una reacción nuestra, por favor, si la puedes ver, nos ayuda. Lo que está señalando aquí David es que por Es aquí verdad, perdón, pero que van a salir reacciones que me he te emocionado. recomiendan. Y si pulsas en el logotipo del canal, te invita a suscribirte o a unirte. Así que muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios de la actuación y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.